Muy bien, felices fiestas a todos, feliz Navidad, Yanucá, Kwanzaa, feliz lo que sea que estén celebrando con sus familias en esta época del año. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, y tengo que decirles que me he estado riendo de esto toda la semana, es el colapso absoluto que está ocurriendo en el mundo de la administración ahora mismo por los artículos de destitución. Pero esto es lo extraño de esta situación. Ya no son solo algunos miembros locos del partido de oposición tratando de conseguir titulares. Estamos hablando de artículos formales de destitución, siendo presentados en la Cámara de Representantes uno tras otro, con cargos específicos y argumentos constitucionales que están empezando a hacer que la gente despierte y preste atención. Y la gente del presidente está entrando en pánico. Los estoy viendo entrar en pánico y ni siquiera estoy tratando de reírme. Pero me río porque cuando estás tan a la defensiva sobre algo, cuando eres tan agresivo en tus negaciones, usualmente significa que algo te está molestando de verdad. Déjenme preparar el escenario aquí para que entiendan exactamente lo que está pasando. En abril, hace solo unos meses, un congresista del Medio Oeste, un miembro real del Congreso, no alguna celebridad o personalidad de los medios, va al piso de la Cámara y presenta 7 artículos de destitución contra el presidente, 7 cargos formales. Estamos hablando de obstrucción a la justicia, usurpación de la autoridad del Congreso, abuso de poderes de emergencia, violaciones de los derechos de la primera enmienda, creación de oficinas ilegales como ciertos departamentos de eficiencia y cargos de soborno y corrupción. Esto es completo, esto es detallado, esto no es alguna maniobra política desechable de un representante de segunda fila. Este congresista está mirando directamente al presidente y diciendo, ¿sabes qué? No eres apto para servir como presidente, representas un peligro claro y presente para nuestra constitución y nuestra democracia. Ahora, al principio, el liderazgo del partido como que pretendió que esto no estaba pasando, no querían hablar de ello, no querían involucrarse con ello, pero aquí es donde se pone interesante. Menos de un mes después, un congresista de Texas que tiene toda una historia con este tipo de cosas, que literalmente interrumpió al presidente durante un discurso conjunto al Congreso y fue removido y censurado por sus colegas. Este tipo presenta sus propios artículos de destitución y luego más tarde, en noviembre, este mismo congresista anuncia que va a presentar más artículos de destitución, prometiendo específicamente hacerlo antes de Navidad. Antes de Navidad. Estamos viviendo un momento donde múltiples miembros en ejercicio del Congreso están decidiendo, independientemente que la destitución es necesaria, antes de que el presidente se vaya de vacaciones. Eso te dice algo sobre dónde estamos como país ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Bueno, la administración se vuelve loca. Están enviando declaraciones diciendo que cada acción que toma el presidente es legal y está enraizada en la voluntad del pueblo estadounidense. Están llamando a estos esfuerzos de destitución, maniobras políticas desesperadas que el pueblo estadounidense ve claramente. Pero esto es lo que me llama la atención. En realidad no están defendiendo al presidente en los méritos. No están diciendo, no, él no hizo estas cosas. Solo están atacando a las personas que presentan los artículos y diciendo que todo es teatro político. Cuando no puedes defender lo que realmente hiciste, atacas a las personas que te critican y eso es básico, pero funciona con mucha gente, pero no con toda la gente. Algunas personas están prestando atención como tú lo estás haciendo ahora mismo. La parte más interesante de todo esto para mí es lo que pasó con el primer congresista después de que presentó esos 7 artículos. Recibe una presión enorme del liderazgo del partido. Lo están llamando, están hablando con él a puertas cerradas y muy pronto se echa para atrás. Dice que quiere agregar más artículos, obtener más opiniones de sus colegas, pero básicamente retrocede de forzar una votación. El liderazgo del partido le dejó claro, no queremos esto ahora mismo. Estamos preocupados de que nos va a perjudicar políticamente. Tenemos otras cosas en las que queremos enfocarnos. Entonces, el primer congresista retrocede, pero el mero hecho de que los líderes del partido tuvieron que presionarlo para que retrocediera, demuestra que hay miembros reales del Congreso, incluyendo un tipo que acaba de ser elegido, un miembro completamente nuevo, que genuinamente creen que el presidente ha cometido ofensas que ameritan su remoción del cargo. Ahora,
Lo del congresista de Texas es que él es diferente. Tiene un historial de ir por su propio camino, no le importa lo que diga el liderazgo. Fue censurado por el Congreso después de interrumpir al presidente, pero se convirtió en un héroe para muchos miembros del partido por hacerlo. Entonces, cuando este congresista decide que va a presentar artículos de destitución y luego decide que va a presentar más artículos antes de Navidad, va en serio. No está recibiendo órdenes, no le tiene miedo a las consecuencias políticas. Está mirando al presidente y diciendo, esto es un autoritario. Esta es una amenaza para la democracia. Necesitamos hacer algo al respecto. Y lo que es increíble es que más de 500 estadounidenses firmaron una petición de una organización de defensa legal pidiendo la destitución. Medio millón de personas, medio millón de estadounidenses diciendo, estamos de acuerdo con este congresista, pensamos que el presidente debería ser destituido. Los cargos en estos artículos no son frívolos, no son acusaciones al azar, se conectan directamente con crisis constitucionales reales que hemos estado viendo ocurrir todo el año. Cargos sobre abuso de poderes comerciales. Eso es sobre los aranceles de emergencia que ya han sido impugnados en los tribunales y donde jueces de tribunales inferiores básicamente han dicho, no, el presidente se excedió en su autoridad. Aquí el cargo sobre usurpación de la autoridad del Congreso sobre el gasto. Eso es sobre el presidente redirigiendo dinero que el Congreso asignó para una cosa, para usarlo para algo completamente diferente, sin preguntarle al Congreso el cargo sobre abuso de poderes de emergencia. Eso es sobre todas las diferentes formas en que el presidente ha usado declaraciones de emergencia para evadir procedimientos gubernamentales normales. Estos no son cargos inventados, están conectados a cosas que realmente pasaron. Y luego están los cargos más nuevos que el congresista de Texas está incluyendo sobre acciones militares. A principios de este año, el presidente anunció ataques a instalaciones nucleares extranjeras sin pasar primero por el Congreso, sin obtener autorización del Congreso, sin siquiera informar apropiadamente al liderazgo del Congreso de antemano. Solo lo anunció en redes sociales y boom, ocurren los ataques militares. Ahora, la Constitución es bastante clara sobre esto. Solo el Congreso puede declarar la guerra. El presidente es el comandante en jefe, pero no puede lanzar operaciones militares unilateralmente sin aprobación del Congreso. Este congresista está citando esto como un abuso de poder que facilita el autoritarismo. Y ¿saben qué? Tiene un punto ahí. Lo que se ha perdido en todo esto, de lo que los medios principales no hablan lo suficiente, es el hecho de que muchos de estos artículos están usando la palabra autoritarismo explícitamente. Eso no es política. Como de costumbre, eso no es solo intercambio partidista, esos son miembros del Congreso acusando formalmente de que el presidente está moviendo al país hacia un gobierno autocrático. Eso es ellos diciendo que está consolidando poder de maneras peligrosas. Eso es ellos diciendo que está atacando al Poder Judicial, está desafiando órdenes judiciales, está tratando de ponerse por encima de la ley. ¿Estés de acuerdo con esa evaluación o no? Eso es lo que dicen estos cargos formales, ese es el registro. Ahora quiero ser claro sobre algo aquí. ¿Va a llegar a algún lado la destitución? Probablemente no. El partido contrario controla la Cámara. Necesitas una mayoría para destituir y luego 2/3 del Senado para realmente condenar y remover. Con el partido contrario a cargo de ambas cámaras, eso no va a pasar. La base del presidente no lo va a abandonar. La mayoría de los senadores de su partido van a quedarse con él. Entonces, desde un punto de vista práctico, estos esfuerzos de destitución probablemente están muertos al llegar, pero eso no significa que no importen, eso no significa que debamos ignorarlos porque crean un registro formal, ponen a la gente en el registro, fuerzan la pregunta. ¿Cuáles son los límites de el poder presidencial? ¿Cuándo decimos ya basta? Cuando realmente usamos las herramientas que la Constitución nos da para controlar a un presidente. Y esto es lo que encuentro fascinante de ver todo esto, y esto es donde tengo que reírme un poco, es lo defensivos que se ponen los del presidente al respecto. Uno pensaría que si estuvieran confiados en su posición legal, simplemente dirían, sí, lo que sea, nunca va a pasar. Pero en cambio son agresivos, están enojados, están atacando a las personas que presentan los artículos, están usando palabras como cacería de brujas y teatro político.
Están diciendo que es una maniobra desesperada que los estadounidenses ven claramente, pero la verdad es que está funcionando con algunas personas. 50% de los estadounidenses han escuchado sobre estos esfuerzos de destitución, no están olvidados, no son solo algo interno de lo que hablan los enterados de Washington. Gente real está escuchando sobre ello, pensando sobre ello, formando opiniones sobre ello. Eso es poder real, incluso si la destitución nunca pasa. Lo que me resulta interesante desde un punto de vista político es la división dentro del partido de oposición. Sobre todo esto tienes al ala progresista diciendo, tenemos que hacer esto, es un deber constitucional. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras un presidente desmantela la democracia. La historia nos juzgará por ello. Y luego tienes a la más moderada diciendo, miren, esto es una trampa política, no va a funcionar, nos va a explotar en la cara. Necesitamos enfocarnos en las elecciones y dejar que los votantes decidan. Esa es una tensión real, ese es un desacuerdo estratégico genuino sobre cómo responder a esta presidencia y se está desarrollando en tiempo real con algunos congresistas retrocediendo y otros congresistas redoblando. Lo único que todos estos esfuerzos de destitución tienen en común es que están ocurriendo porque miembros reales del Congreso creen que el presidente ha ido demasiado lejos. No están haciendo esto por atención o titulares. La mayoría de estas personas probablemente preferirían estar haciendo otras cosas, pero miran lo que está pasando en Washington, miran los tribunales fallando contra las acciones del presidente, miran la forma en que está consolidando poder, miren los ataques al poder judicial y dicen, tenemos que actuar, eso es convicción, eso es principio. Puedes estar en desacuerdo con sí, la destitución es la respuesta correcta, pero no puedes decir que estos miembros lo están haciendo por razones triviales. Muy bien. Miren, sé que hablar de destitución puede sentirse distante y abstracto, es el Congreso, es derecho constitucional, es teatro político, pero debajo de todo eso hay una pregunta real siendo formulada en Estados Unidos. ¿Hay alguien por encima de la ley? ¿Hay un control real sobre el poder presidencial o es simplemente lo que el presidente actual decida hacer? ¿Puede el Congreso realmente usar las herramientas que tiene para restringir a un presidente que está abusando del poder? ¿O es la destitución solo un ejercicio simbólico que nunca realmente remueve a nadie del cargo? Estas no son preguntas pequeñas, van al corazón de cómo se supone que funcione nuestro gobierno, van al corazón de la democracia misma. Y cuando tienes congresistas dispuestos a pararse en el Congreso y decir, sí, vamos a seguir con esto a pesar del costo político, eso importa, eso es importante, eso vale la pena prestarle atención. Los artículos sexto y séptimo, soborno y corrupción. Estos cargos alegan que el presidente ha usado su cargo para enriquecimiento personal, que ha aceptado beneficios que violan las prohibiciones constitucionales sobre monumentos. Los fundadores de este país estaban profundamente preocupados por que los presidentes fueran corrompidos por intereses extranjeros o domésticos. Entonces pusieron una cláusula en la Constitución diciendo que el presidente no puede aceptar regalos o beneficios de gobiernos extranjeros o intereses domésticos sin aprobación del Congreso. Los cargos de que el presidente ha violado esto tomados en conjunto. ¿Qué imagen pintan estos artículos? Un presidente que ve las reglas y procedimientos del gobierno como obstáculos a superar en lugar de restricciones que necesita respetar. Un presidente que está consolidando poder, tomando autoridad que le pertenece al Congreso, atacando a personas que lo critican y supuestamente enriqueciéndose en el proceso, ya sea que pienses que esos cargos son precisos o justificados, eso es lo que están alegando miembros en ejercicio del Congreso. Esa es la acusación formal y esto es lo que me llama la atención sobre esto. Estos cargos no son vagos, no son solo que el presidente es un mal tipo, son violaciones constitucionales, son acciones específicas que supuestamente violan partes específicas de la Constitución, están documentadas, están citadas, los tribunales ya han fallado sobre algunas de ellas. Entonces, cuando la administración dice que todo esto es una maniobra política y la oposición solo está siendo partidista, en realidad no están comprometidos con la sustancia de los cargos, solo los están descartando. No están explicando por qué estas no son violaciones constitucionales. No están defendiendo las acciones del presidente en los méritos, solo están diciendo que es política y que no va a llegar a ningún lado. Los artículos del congresista de Texas agregan otra capa a esto. Se está enfocando en el ángulo del autoritarismo. Está diciendo que el presidente está convirtiendo a Estados Unidos en una autocracia.
Está señalando los ataques del presidente al Poder Judicial, sus acciones militares sin autorización del Congreso, sus intentos de consolidar poder. Le está poniendo un nombre al patrón, está diciendo que esto no es solo el presidente siendo el presidente haciendo cosas típicas. Este es el presidente sistemáticamente desmantelando instituciones democráticas y moviendo al país hacia un gobierno autoritario. Ese es el cargo, eso es lo que se está alegando formalmente. Ahora, ¿va a tener éxito esto? No. El partido contrario controla ambas cámaras del Congreso, pero eso no significa que los cargos no tengan sentido, eso no significa que sean solo teatro político, lo que significa es que los esfuerzos de destitución están ocurriendo en un contexto donde probablemente no llevarán a la remoción, pero podrían llevar a algo más. Podrían llevar a la comprensión pública de lo que el presidente realmente está haciendo. Podrían cambiar la opinión pública, podrían crear presión política que lleve a investigaciones u otras consecuencias, podrían preparar el terreno para algo más grande si las circunstancias cambian. Podrían inspirar a la gente a votar diferente en el próximo ciclo electoral. Hay muchas cosas que podrían hacer además de realmente remover al presidente del cargo y eso es lo que está impulsando el pánico. La gente del presidente sabe que la destitución probablemente no tendrá éxito, pero también saben que estos artículos, una vez que se presentan, una vez que están en el registro público, una vez que la gente entiende cuáles son los cargos, cambia la conversación, pone al presidente a la defensiva, obliga a los miembros de su partido a elegir si van a defender estas acciones o distanciarse de ellas. Crea una narrativa donde el presidente es el tipo al que el Congreso tuvo que destituir, incluso si la destitución no funciona. Y esa narrativa es poderosa, esa narrativa importa, eso es lo que los tiene preocupados. Entonces, hablemos de la dinámica política aquí, porque es donde se pone realmente interesante desde un punto de vista estratégico. Tienes diferentes salas del partido de oposición queriendo diferentes cosas, tienes grupos activistas externos presionando por acción, tienes al partido del presidente cerrando filas, tienes a los medios principales tratando de decidir si esto es serio o solo teatro político. Y todo está pasando mientras el presidente está en el cargo, mientras todavía tiene poder, mientras puede moldear la narrativa. Ese es el ambiente en el que estamos ahora mismo. Por un lado, tienes progresistas como estos congresistas que creen que la destitución es un deber constitucional independientemente de si puede tener éxito políticamente. Su argumento es simple. Si el presidente ha cometido delitos graves y faltas menores, el Congreso tiene la obligación de destituirlo. No importa si el Senado no va a condenar, no importa si va a fallar, la Constitución le da al Congreso este poder específicamente para controlar a un presidente que ha abusado de su autoridad. Usar ese poder no es política, es gobernanza, es la responsabilidad constitucional que tiene el Congreso, pero el liderazgo del partido mira este cálculo de manera diferente. ¿Recuerdan lo que pasó durante el primer mandato del presidente cuando ocurrió la destitución? ¿Recuerdan la reacción política? ¿Recuerdan que la destitución energizó a la base del presidente más de lo que le hizo daño? ¿Recuerdan que jugó a favor de su narrativa de ser perseguido por la oposición? ¿Recuerdan que al final no cambió nada? El presidente fue absuelto por el Senado y continuó sirviendo su mandato completo y les preocupa que lo mismo vuelva a pasar, que la destitución falle, que sea contraproducente políticamente, que perjudique a la oposición en las próximas elecciones. ¿Y para qué? Por un gesto simbólico que en realidad no remueve al presidente. Entonces, tienes esta división, tienes a un congresista presentando artículos, luego recibiendo presión del liderazgo y retrocediendo tienes a otro congresista presentando artículos, luego recibiendo presión del liderazgo, pero negándose a retroceder, porque no le preocupa tanto la disciplina del partido. Tienes a 500 personas firmando una petición, tienes grupos de defensa organizándose alrededor de esto, tienes un desacuerdo fundamental sobre estrategia y principios dentro del propio partido de oposición. Y en medio de todo esto, el partido del presidente está bastante unificado. No están pidiendo que el presidente renuncie, no están pidiendo investigaciones, no se están separando de él por esto. Lo están defendiendo, están atacando a la oposición por presentar los artículos, están diciendo que esto es prueba de que la oposición hará cualquier cosa para socavar al presidente. Es una defensa coordinada que básicamente dice que estos cargos son política. No los tomen en serio y nos quedamos con el presidente pase lo que pase. Lo que me fascina es ver cómo todos estos diferentes actores están jugando a largo plazo aquí.
Los miembros de la oposición que presentan artículos de destitución saben que no tendrán éxito ahora, pero están creando un registro, están construyendo una base para acción futura. Si la situación política cambia, están cambiando la conversación, están obligando a la gente a involucrarse con los cargos reales, incluso si finalmente lo rechazan. Los grupos de defensa saben que la destitución no funcionará, pero la están usando para construir presión política y movilizar a la gente. El partido del presidente sabe que estos esfuerzos de destitución fallarán, pero los están usando para convertir al presidente en una víctima del exceso de la oposición y energizar a su base. Todos están jugando por algo más grande que solo este momento. Y eso es lo que realmente está pasando debajo de todo el ruido de los titulares. Y esto no es solo si el presidente es condenado y removido, es sobre moldear la narrativa política de cara a las próximas elecciones, es sobre energizar las bases de ambos lados, es sobre precedentes para qué tipo de conducta presidencial estamos dispuestos a tolerar, es sobre definir cómo se ve el autoritarismo en Estados Unidos y si pensamos que lo estamos viendo. Todas estas son grandes preguntas estratégicas a largo plazo y los esfuerzos de destitución son parte de esa batalla más grande. Lo que me llega honestamente es que tienes gente seria en posiciones serias, haciendo cargos serios de que el presidente ha cometido violaciones constitucionales serias. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con ellos, pero no puedes decir que no lo toman en serio. Ya saben, estos congresistas son congresistas reales. Uno de ellos tiene un historial de seguir adelante con este tipo de cosas. La Organización de Defensa Legal es un grupo legal real haciendo argumentos constitucionales. Estos no son gente al azar en Internet. Estas son personas con autoridad y credibilidad reales haciendo un caso formal. Y la respuesta de la administración es básicamente descartar todo como política. Eso podría funcionar con algunas personas, podría funcionar con la base del presidente, pero para la gente que realmente está prestando atención a la sustancia, que realmente está leyendo los cargos, que está pensando en lo que dice la Constitución, no es una respuesta muy convincente. Ahora, déjenme decirles lo que creo que realmente está pasando aquí porque quiero que entiendan no solo los hechos, sino el contexto. El pánico que estamos viendo del lado del presidente no es realmente sobre si la destitución tendrá éxito. Saben que no. El pánico es sobre algo completamente diferente. Es sobre la capacidad del presidente de dominar la narrativa. Es sobre él potencialmente siendo vulnerable a algo que no puede controlar. Es sobre la posibilidad de que el Congreso realmente use uno de sus poderes constitucionales para controlarlo, incluso si ese poder finalmente no lo remueve del cargo. El presidente ha pasado toda su presidencia, ambos mandatos empujando límites, ha empujado con los poderes de emergencia, ha empujado con los aranceles, ha empujado con el gasto del gobierno, ha empujado con los ataques al poder judicial, ha empujado con las represalias contra los críticos. Ha hecho todo esto sabiendo que es controversial, sabiendo que los tribunales probablemente fallarían en contra de algo de ellos, sabiendo que al Congreso podría no gustarle, pero ha calculado que mientras su partido controle el Congreso, puede salirse con la suya. Los miembros de su partido no votarán para destituirlo, los miembros de su partido no votarán para condenarlo, entonces básicamente es intocable, pero esto es lo que está cambiando. El número de personas dispuestas a desafiar ese cálculo está creciendo. Empezó con el primer congresista en abril, luego vino otro congresista, luego hay charlas sobre más artículos viniendo antes de Navidad. Eso es un patrón, eso es impulso. Y la administración sabe que si este patrón continúa, si más y más miembros de la oposición presentan artículos o si la presión se acumula, si a los votantes les empieza a importar más, crea un ambiente político donde se vuelve más difícil ignorar, se vuelve más difícil simplemente descartar como política, se convierte en algo real. Y esto es lo que realmente los orientara en pánico si las próximas elecciones pasaran y la oposición recuperara la Cámara. Porque entonces todos estos artículos que fueron presentados, todos estos cargos que fueron documentados, todas estas alegaciones formales se convierten en la base para procedimientos reales de destitución con una oportunidad real de pasar y poner presión en el Senado. Ese es el escenario de pesadilla para la gente del presidente. Por eso están a la defensiva al respecto. Por eso son tan agresivos descartándolo, porque saben que la destitución, incluso si falla ahora,
podría tener dientes reales después si la situación política cambia. Entonces, lo que realmente estamos viendo es una lucha constitucional, es una lucha sobre si hay límites reales al poder presidencial o si un presidente con un partido que controla el Congreso es básicamente intocable. Es una lucha sobre si los controles de la Constitución sobre el poder presidencial realmente funcionan o si han sido vueltos insignificantes por divisiones partidistas. Es una lucha sobre lo que realmente significa la democracia en Estados Unidos en 2025 y los esfuerzos de destitución son parte de esa lucha más grande. No son todo, ni siquiera son necesariamente lo más importante, pero son parte de ello. Lo que espero que la gente entienda de esto es que la Constitución no se ejecuta sola, no es magia. Requiere que la gente realmente la use, requiere que el Congreso realmente ejerza su poder, requiere que los ciudadanos se preocupen lo suficiente para exigir que sus representantes usen ese poder. Cuando la gente deja de usarla, cuando la gente deja de exigir que se use, entonces la Constitución se convierte solo en un pedazo de papel. Pero cuando la gente sí la usa, cuando sí exigen acción, entonces se convierte en algo real y poderoso. Y eso es lo que estamos viendo pasar ahora mismo. Gente exigiendo que el Congreso use su poder de destitución, gente exigiendo que se respete la Constitución, gente negándose a simplemente aceptar que una persona puede consolidar todo el poder. Eso es democracia. Así es como se supone que funcione. Se siente roto a veces. Sí, se siente roto mucho. Tenemos un sistema donde un presidente podría cometer violaciones constitucionales y aún así no ser removido del cargo porque el otro partido controla el Congreso. Esa es una vulnerabilidad real en nuestro sistema. Ese es un problema real. Pero el hecho de que la gente esté tratando de usar las herramientas disponibles para ellos, el hecho de que la gente esté presentando artículos de destitución, incluso sabiendo que probablemente no tendrán éxito, el hecho de que la gente esté dispuesta a quedar registrada diciendo que el presidente no es apto, eso importa. Ese es el sistema tratando de corregirse a sí mismo. Eso es la democracia tratando de funcionar. Muy bien, mi amigo. Eso es lo que está pasando con la situación de la destitución. Por eso la gente del presidente está entrando en pánico, aunque saben que la destitución probablemente no pasará. Saben que estos artículos, una vez presentados, una vez públicos, una vez en el registro, cambian algo fundamental sobre cómo la gente ve esta presidencia. Crean una narrativa donde el presidente es el tipo al que el Congreso tuvo que destituir. Obligan a los miembros de su partido a defender sus acciones. Ponen presión en el sistema para hacer algo sobre la conducta presidencial que los críticos dicen que viola la Constitución. Y esa presión, esa narrativa, ese registro, todo eso importa, incluso si la destitución no tiene éxito en realmente removerlo del cargo. Así que presten atención a estas cosas, no acepten simplemente lo que la gente les dice al respecto. Lean los artículos reales, entiendan los cargos, piensen en lo que significan, piensen en qué tipo de democracia quieren vivir, piensen en si debería haber límites al poder presidencial. Estas ya no son preguntas abstractas, son preguntas reales siendo disputadas en tiempo real en el Congreso. Y su voz, su atención, su comprensión de lo que realmente está pasando, eso importa. Eso es lo que cambia las cosas, eso es lo que hace que la democracia funcione. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por prestar atención, gracias por preocuparse por estas cosas. De eso se trata todo. Volveré pronto con más episodios. Sigan viendo, sigan pensando, sigan exigiendo más de su gobierno. Eso es todo lo que podemos hacer. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Cuídense, amigo. Felices fiestas. Que estén bien.